Tras promulgar el viernes el proyecto de ley de 40 horas, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a avanzar en la reforma de pensiones y también en los diálogos por la reforma tributaria. Un tema que ya había abordado el día antes el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mebes, quien señaló que es necesario avanzar en lograr un acuerdo de reforma tributaria. De hecho, con miras a 6 meses más. Para profundizar en esta materia estamos con el presidente de la Comisión Tributaria de la CPC, Cristian Blanch. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, voy a tomar las palabras de Ricardo Mebes. Para terminar con la incertidumbre, llegar a un pacto tributario, que el concepto puede sonar más simple de lo que es, porque aquí el trabajo técnico que están desarrollando instancias como ustedes, la Comisión Tributaria, con Hacienda, con distintos actores, va justamente a eso, a llegar a consenso, a acuerdos con una primera parte que terminó mal para el gobierno, digamos, o sea, un rechazo en la idea de legislar de su proyecto de reforma tributaria. ¿Cómo han ido los tiempos, las conversaciones en estas mesas que finalmente buscan llegar a buen puerto, me imagino, en esto? Sí, han ido bien porque ha sido una instancia de diálogo, pero nosotros tenemos algunas críticas respecto a la metodología que se ha empleado. Por ejemplo, tenemos el tema de que los principios que se han debatido son principios que están fijados por Hacienda. No fueron principios que fueran consensuados por quienes participamos en estos diálogos. Esto pese a que hagamos un poquito también de cronología. Antes de presentar el proyecto de reforma previsional, se hicieron estos diálogos sociales. Entre ellos participó la CPC, organizaciones de trabajadores, distintos rubros. A juicio de ustedes no se tomó, no sé si no se tomó en cuenta, pero sí esos diálogos sociales no se proyectaron en lo que fue el proyecto mismo. Absolutamente. En la primera etapa, los diálogos sociales fueron solamente expositivos. Nos presentamos en la Universidad de Chile, en la Casa Central, se hicieron exposiciones, se grabaron, y las conclusiones de esos diálogos sociales no trajeron todas las cuestiones que nosotros al menos discutimos o planteamos. En esta segunda etapa, ¿no es cierto?, hay una mesa en la cual el gobierno lo que plantea son ciertos temas, preguntas, y sobre esa base se empieza la discusión. Pero a nosotros nos parece que, por ejemplo, hay temas tan importantes como el principio de la competitividad tributaria que no está en la mesa. ¿Cómo debería reflejarse y en qué puede ir en contra el anterior proyecto de reforma tributaria, contra la competitividad tributaria? Expliquemos también de qué se trata. Sí, la competitividad tributaria significa que el país no puede quedar en una situación de una carga tributaria mayor a quienes son los países con quien compite. Lo que genera desincentivo, por ejemplo. Definitivamente, la inversión extranjera y la inversión local va a aquellos lugares donde es más competitivo. Un ejemplo de ello... Hay lugares donde es muy competitivo, pero que finalmente hay tasas que son bien irrisorias, digamos. Claro, la competitividad se da en función de varias cosas, las cargas tributarias, la estabilidad político-social, la seguridad del Estado, etc. Pero si uno ve el ejemplo del tema de impuestos, es cosa mirar la entrevista del CEO de BHP, que decía que, por ejemplo, en Canadá la tasa del royalty es un 40%, en Australia es un 36%, y hoy día lo que ha planteado el gobierno, por ejemplo, una tasa máxima un 50%. Máxima un 50%, sí. Evidentemente... Proyectos que de hecho se discuten en el Senado esta semana. Así es. Entonces, este tema del royalty, claramente tenemos un problema de competitividad tributaria. Y ese tema no está discutiéndose en las mesas de los diálogos sociales, porque los diálogos sociales estamos hablando bien cosas teóricas, de principios generales que hemos ido aterrizando más bien en lo que es modificación de impuestos a la renta y combate a la elusión y la evasión. Pero no hemos planteado otras cargas tributarias, otros puntos. A ver, aquí hago la pregunta, que creo que es bien relevante el análisis que nos entregas, Cristian. ¿Es compatible hacer esta competitividad tributaria, entendiendo que tiene varios elementos, tú lo mencionabas, pero quizás el más relevante es tener tasas impositivas, no voy a decir atractivas, pero sí que compitan con otros países? Uno diría más baja. Claro, pero es compatible eso. O iguales. Pero ¿qué es el punto? Pero es compatible cuando una reforma tributaria lo que busca son distintos elementos, pero finalmente el centro es recaudar más para poder destinar a políticas públicas, por ejemplo. Está bien, yo creo que ese es el problema, que si nos concentramos exclusivamente en recaudar más, en definitiva caemos en el problema de que no hay un pacto fiscal. Claro. Porque hay que ver primero... Y pasa la inversa también. Cuando nos concentramos mucho en la competitividad tributaria, se recauda menos. También es cierto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que ver es que ¿para qué queremos recaudar más? Te voy a poner un ejemplo. El crecimiento del gasto en educación en Chile ha sido extraordinario, ¿no es cierto?, en general. Y vemos que nosotros somos el segundo país que más gasta en la OCDE en educación.
¿dónde está el resultado de Se eso? nota la discusión de presupuesto, que es una partida que siempre sube. No, claro, pero me refiero que si bien se ha gastado más en educación, la educación no es más eficiente, no es de calidad. No se condice. Digamos. Entonces, no necesariamente el gasto fiscal nos va a traer un mayor beneficio a la ciudadanía, porque hay un tema que es muy importante, que está vinculado con un pacto fiscal, que es preocuparse de lo que es la armonización del Estado. Porque si el Estado, en el fondo, genera más recaudación y sigue gastando mal, es un problema. Claro. Entonces tenemos que no solamente preocuparnos de la carga tributaria, sino también evaluar la eficiencia y la eficacia del gasto público. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Ahora, también hay que fijarse, y esto es más controvertido, del volumen de cuántos pagan impuestos en Chile. Te digo que es más controvertido porque no es llegar y decir, bueno, aumentemos lo que es la base tributaria, porque muchas veces la discusión se concentra en la tasa. La tasa es una parte, digamos, pero lo que muchos dicen, expertos, es, ok, con las dificultades que conlleva, en varias orden de cosas, que más personas paguen impuestos además del IVA, digamos. Eso es un tema que no es fácil. Lo pongo igual en la mesa. Sí, esa es una crítica que ha hecho la OCDE al país, en el sentido de que nuestro problema está básicamente en el impuesto a los ingresos. Y dentro del impuesto a los ingresos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el impuesto a la renta de las empresas, que está una tasa que es muy superior a la OCDE, y no somos competitivos de nuevo. Una tasa de 27%, cuando la tasa promedio de la OCDE es 23%, evidentemente estamos en un problema de competitividad. Y respecto al impuesto a las personas, ¿ya? Ahí tenemos el problema de que la base exenta del impuesto es muy alta en comparación con la OCDE. O sea, personas que no pagan la serie de impuestos en términos de impuestos. El 85% de las empresas que generan renta en Chile no pagan impuestos. Entonces, el tema no es que tenga que pagar un monto significativo, pero es importante que el que tenga más, pague más, el que tenga menos, pague menos, pero que todos paguen en función, ¿no es cierto?, de la capacidad contributiva que tenga. Y esto ayuda a lo que es la moral tributaria, porque si yo pago, exijo. Si yo no pago, no exijo, porque me da lo mismo. Ahora, es bien difícil abordarlo, especialmente porque tiene una beta social, política, porque finalmente estás diciendo, bueno, aquellas personas que no están pagando una serie de impuestos, especialmente el tema de la renta, impuestos a la renta, impuestos personales, que tampoco digamos que están como con los bolsillos llenos, que paguen más impuestos, claro, o que paguen impuestos. Claro que hay dos miradas de ampliar la base imponible del impuesto a los ingresos. Una mirada que es pescar a los que hoy día declaran, están en tramos exentos, y otra mirada también es incorporar todo lo que es la informalidad. ¿Qué es lo que nos pagan? Y ese es nuestro gran esfuerzo, de combatir la informalidad. Que ahí sí debería haber justicia tributaria con aquellos negocios que sí pagan. De hecho, la informalidad que existe en Chile es el doble que la que existe en la OCDE. Entonces, no solamente se nota la ineficiencia en el gasto público, sino también se nota, ¿no es cierto?, la falta de compromiso de un grupo importante de la ciudadanía que está fuera de la legislación tributaria. Ahora, dentro de la conversación que hoy se mantiene con Hacienda para buscar este pacto tributario, a tu juicio, Cristian, ¿el tema del impuesto al patrimonio es una de las piedras de tope? No, yo creo o por lo menos lo que más suena, digamos, en lo público. Me gustaría tener la visión de quienes están con este trabajo de hormiga en la mesa técnica, que es clave acá. Sinceramente, yo creo que el tema del impuesto al patrimonio y en general el impuesto al stock y no a la utilidad es algo que está fuera de la mesa de negociaciones. Creo que eso ya se ha superado. El ministro ha dicho que se va a concentrar en impuesto a la renta y el combate a la elusión y la evasión, y nosotros estamos de acuerdo en eso. Porque también hacer la diferencia entre, no sé si diferencia, pero sí entenderlo desde el concepto, como se ha llamado, del impuesto a los súper ricos, que finalmente tiene una serie de problemas en términos de que se tiene evidencia que no recauda finalmente lo que busca, que la persona que tiene un alto patrimonio, si efectivamente se va a incorporar ese impuesto o esa carga impositiva mayor, tiene la capacidad de ir moviendo esos dineros, digamos, y de forma totalmente legal. Aquí no hay ninguna cosa extraña. Pueden haber, pero generalmente funciona así. ¿Esto ya se está descartando por parte de un eventual nuevo proyecto del gobierno? Nosotros entendemos y esperamos que sea así, pero claramente creo que hay un antes y un después del rechazo a la reforma tributaria. Y evidentemente hoy día nos tenemos que tratar de concentrar en generar esos recursos, pero a través de mecanismos que no desincentiven el ahorro y la inversión. Porque tenemos que hace 10 años que el país está en estancamiento, no crecemos. Y ese es un problema muy importante. Cada punto de crecimiento son $600 millones de recaudación.
Ahora, mencionabas tú algo que es bien relevante en términos de lo que fueron los diálogos sociales, que a tu juicio más bien terminaron siendo exposiciones. Ahora, ¿cambia el tono, cambia la forma? Sí. Efectivamente, hay propuestas que se entregan, por ejemplo, desde el caso de la CPC y podrían estar incorporadas en un proyecto. Punto clave lo que tú decías, el rechazo en el Congreso obviamente marca un antes y un después, eso es ineludible, inevitable. Efectivamente, la dinámica de estos diálogos sociales ha sido distinta porque ha sido una conversación con distintos participantes o representantes de la ciudadanía y el próximo martes se cierran estos diálogos sociales y vienen las conclusiones. El próximo martes o después del próximo martes te puedo contestar. Ahí me puedes contestar realmente si se recogen lo que se ha discutido. Pero ¿se ve más receptivo el gobierno? Absolutamente. Esta es una posición muy distinta. Nosotros estamos muy esperanzados, digamos, de que podamos llegar a un acuerdo nacional. No va a ser un pacto fiscal, insisto, porque lo que busca el gobierno es manejar en esta instancia una modificación del impuesto a la renta que sea más progresivo y unas modificaciones a lo que es el combate a la ilusión y la evasión. Que en eso hay bastante consenso. Tributario, que en eso hay bastante consenso. Hay bastante consenso. Pero al modificar esto no hacemos un pacto tributario, porque nos olvidamos de otras cosas. Nos olvidamos de la informalidad, nos olvidamos de la competitividad. Eso debería estar incorporado para no cabe la menor duda. Si fuera un pacto fiscal, si no queremos que cada 4 años se esté modificando ¿no es cierto?, las reglas de juego, que haya poca estabilidad desde el punto de vista de las personas y los inversionistas, de los contribuyentes. Que de hecho ha pasado en los últimos 15 años, me atrevo a decir, entre proyectos de reforma tributaria, modernización tributaria, nuevamente un gobierno que tiene toda la legitimidad, digamos, para poder decir yo necesito más recursos, quiero de alguna manera emparejar la cancha, tiene que ser una reforma tributaria, pero con una discusión que puede demorar los 4 años de ese gobierno. Así es. Eso es lo complicado de hacer un pacto fiscal, pero no le pongamos el nombre un pacto fiscal a lo que no es. Tratemos de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, después del rechazo a la reforma tributaria en el Congreso. Otro principio, otro aspecto importante en un pacto fiscal que no está incorporado son los derechos de los contribuyentes. En definitiva, los contribuyentes somos los que pagamos, ¿no es cierto?, todo lo que es el financiamiento del gasto público. Y hoy día los contribuyentes no tienen defensa judicial. ¿Cómo se pueden resguardar esos derechos de los contribuyentes? Dando y potenciando la defensoría del contribuyente. Pero defensoría pensando, perdón, Cristian, voy a poner un caso muy ejemplo, aquellos quienes pagan contribuciones, les sube las contribuciones, de alguna manera, no sé si revertir, pero sí, por lo menos decir, oiga, ¿por qué me están subiendo las contribuciones constantemente? Claro, tiene que haber un agente del Estado que sea pagado por el Estado, en definitiva, que pueda asesorar, educar, ¿no es cierto?, y poder tomar la defensa administrativa, como la tiene hoy día la Defensoría del Contribuyente, la de ENACON, pero le falta la defensa judicial. Y le faltan recursos, falta nombrar al titular de la Defensoría del Contribuyente, falta nombrar los 3 consejeros, etc. Estamos muy lentos con el tema de garantía de los contribuyentes, estamos muy rápidos y muy ansiosos desde el punto de vista de la recaudación. Yo lo entiendo, se acaba los 4 años, pero no hablemos de un pacto fiscal. Ahora, a nivel público, el gobierno ha sido bastante insistente en términos de que el rechazo a la reforma tributaria por el lado de la recaudación, que es uno de los principales objetivos, significa, y son las palabras que ha dicho el propio presidente de la República, menor dotación de carabineros que con esos recursos se buscaba, por ejemplo, entregar. O sea, lo aterrizan a políticas públicas que son de la ciudadanía misma muy directas. ¿Cómo ven ustedes eso? Es que no cabe la menor duda. Dentro de la discusión se vio cuáles eran las prioridades del gasto público. Y aparte de los derechos sociales, que es lo que estamos tan en boca, la seguridad tiene que subir, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que se invierte en seguridad. Pero esto no significa que necesariamente, ¿no es cierto?, vamos a tener que subir 4% del PIB. Hoy día, o leía en la entrevista de Ignacio Briones, que decía de 2% del PIB y posteriormente un 3% en 15 años. Eso es algo razonable. Ahora uno vea este 2% del PIB, ¿cómo se saca? Tenemos entre el royalty y tenemos un impuesto correctivo 1% del PIB. ¿Cuántos colectivos que ingresarían en los próximos días? De hecho. Entonces hay que mirarlo en forma conjunta. El tema combate a la ilusión y evasión se habla de 1.6% del PIB, ahí ya tienes tú 2.6% del PIB, sin hacer ninguna modificación en impuesto a la renta. Si además se logran modificaciones en impuesto a la renta, también se pueden lograr. Esto es más legislativo, pero quizás también lo han conversado, estoy seguro que lo han conversado en la CPC. En algún minuto yo recuerdo cuando se veían complicaciones en la discusión de reforma tributaria, desde la oposición se dijo, bueno, elusión y evasión, preséntemelo
como un paquete de proyectos de ley distinto y yo se los despacho inmediatamente. Sáquelo de la discusión, digamos, de la recaudación a través del impuesto al patrimonio y otros elementos. Llévelo a un proyecto. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? A mí me parece bien. Como una vía paralela, digamos. Eso fue una buena oferta que se hizo desde el punto de vista del Congreso y que finalmente el ministro, digamos, no aceptó y prefirió tomar el paquete completo. Ahora vamos a tener que ver el proyecto que presenten para saber qué es lo que va a resultar de todo esto. Claro. Ahí mencionabas tú la discusión del royalty, se reactiva con bastante fuerza esta semana. ¿Puede ser, a juicio de la CPC, a juicio tuyo, un antecedente relevante para esta búsqueda, como dice el gobierno, de un pacto tributario? No cabe la menor duda. Porque es un proyecto aparte que lleva harto tiempo siendo discutido, que ha tenido varios cambios, por ejemplo el último, donde la tasa máxima sería un 50%, luego confirmada Hacienda, pero tiene que ver mucho con recaudación, tiene que ver mucho también con la situación de empresas. Así es. No estando dentro de la reforma. Así es, tiene que haber más flexibilidad. Y vamos a esperar las indicaciones del gobierno al royalty minero para saber en qué se va a concretar. Hasta ahora se han hecho exposiciones generales dando estos principios, ¿no es cierto? Como que no va a exceder el 50% de la carga tributaria total, se va a incorporar, ¿no es cierto?, los gastos de organización puestos en marcha para los efectos de calcular la base de impuestos, etcétera. Pero las indicaciones y el proyecto sobre reforma tributaria es lo que nos va a poder, de alguna manera, aclarar cuál es la flexibilidad que tiene el gobierno para llegar a estos acuerdos. Cristian Blanch, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Nicolás. Gracias. Muy buenos días, buena semana. Igualmente.